Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a los que vean la sesión grabada a la última sesión de la materia de economía familiar. Esta sesión realmente va a ser muy sencilla y va a ser muy corta. Aquí la licenciada Jessica ya no pudo acompañarnos en esta última sesión, pero igual les voy comentando y al final lo reitero, que cualquier duda que tengan, en este caso con esta sesión acabaría muy específico que algunas le preguntaron. Entonces, si tienen alguna duda general sobre la materia o cualquier que ustedes deseen conocer, me lo contactan a través de mí, yo le hago llegar sus dudas a la licenciada Jessica y la licenciada les dará respuesta, ¿va? Pero sí pedirles que si tienen la duda, que sean como específicos para que pueda resolver a manera oportuna, ¿sale? Igual, pues agradecerles de parte de la licenciada, pues por todas estas clases que estuvieron conectándose y participando. Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Va? En este caso, la sesión de hoy trata sobre las deudas y también vamos a hablar un poco sobre practicar la solidaridad englobada en este mundo de la economía, ¿va? Y bueno, para empezar, lo primero que voy a hacer énfasis es en educar la solidaridad. Pero aquí tenemos tres puntos importantes. Obviamente son puntos que anteriormente en ética y moral, en pedagogía, en psicología y en los otros temas más humanos se vieron. Entonces, nada más los vamos a ahondar ahora en el sentido de la economía, ¿sale? Aquí, por ejemplo, el primer punto es trabajar mano a mano para la mejor y bienestar suya y de sus familias. ¿A qué se refiere con esto? A que siempre hay que colaborar. Sí, obviamente hablamos de que tanto financieramente como en las tareas del hogar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todos tienen que participar en el hogar, ¿va? Y aquí, por ejemplo, en una familia donde solamente el hombre lleva ingresos, la mujer participa en muchos de los casos, o en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Cómo? Haciéndose ella cargo de a lo mejor todo lo que conlleva el hogar. Y a lo mejor también hay personas o hay familias donde el hombre provee el dinero, pero la mujer lo administra. ¿Por qué? Porque a lo mejor es mejor administradora que el hombre, ¿no? O hay hogares donde los dos administran, hay hogares donde los dos ganan dinero y los dos lo administran también. Hay hogares donde los dos ganan dinero y solamente uno administra, pero al final de cuentas todos participan en la economía del hogar. Inclusive, por ejemplo, hasta los niños, o más específicamente, a lo mejor ya en una etapa adolescente, en una etapa, a lo mejor los que tienen hijos adultos todavía viviendo con ustedes, tipo, no sé, universitarios quizá para arriba, ya trabajan, entonces también aportan al hogar. ¿Va? ¿Por qué? Porque a final de cuentas el hogar es de todos y entre todos se tiene que sacar adelante. Sí, a esta parte hace referencia el trabajar mano a mano, que siempre estén trabajando en conjunto para la mejora económica del hogar. También tenemos el segundo punto, que es vivir la comprensión, adaptación, aceptación y colaboración en familia. Y me voy a ir por puntos. Por ejemplo, vivir la comprensión. La comprensión, en este sentido, por ejemplo, están pasando una situación económica a lo mejor un poco complicada, ¿no? Entonces es comprender esa situación, o sea, saber que están pasando por una situación difícil y tenerla en cuenta para obviamente no exigir de más. Sí, o para no, a lo mejor en ese momento, sobresaturarse de cosas que a lo mejor ahorita no pueden pagar, etcétera, etcétera. O sea, ser muy, muy empáticos y comprender que de repente hay situaciones muy buenas y hay situaciones de repente muy malas. Y obviamente esto tanto los adultos como los niños en el hogar, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, cuando hay alguien que está pasando una situación difícil económica
y vamos, y no sé, van a la tienda con el niño es como de mami, mi papi, me compran esto, y a veces con la pena es como de no, no podemos, o sea, no hay, a lo mejor ni siquiera para una paleta en ese momento. Y se tiene que comprender, tienen que enseñar al niño a comprender que hay veces en las que sí, y claro que a todos nos encantaría darle todo a los hijos, pero hay veces en las que no se puede. Y se comprende esta parte, se es empático y obviamente se entiende. Sí, también vámonos a la adaptación. A la adaptación a lo mejor me voy a un tema en donde les iba muy bien económicamente, igual pongo este mismo ejemplo, les deja de ir bien económicamente, pues se tienen que adaptar a las necesidades, se tienen que adaptar a lo que hay y a lo que tienen. ¿Cuántas situaciones de repente no hemos visto donde hay familias millonarias que por alguna u otra situación caen en quiebra y tienen que adaptar nuevas vidas? Porque no, porque no se adaptan, no van a poder sobrellevar la vida que les espera. Y a final de cuentas, sí es difícil, obviamente son procesos complicados, pero es muy necesario trabajar la adaptación de acuerdo a la economía que manejas en ese momento. Hay momentos, volvemos a lo mismo, que te va a ir muy bien. Y qué bueno. O sea, ¿quién no quiere que le vaya bien, no? Económicamente. Pero hay que saber adaptarse. Inclusive, los que, por ejemplo, por algo empiezan a generar y a generar y a generar dinero y a generar dinero, tienen que adaptarse a ese nuevo cambio de vida y a ese nuevo estilo sin empezar a malgastar los bienes que están generando, ¿sí? O el dinero que están generando, que también pasa mucho. Inclusive, por ejemplo, vemos a los famosos ahora que hay mucho TikToker y mucho influencer y mucho creador de contenido, ¿no? Hablamos de esta parte, a lo mejor empiezan a generar un dinero que a lo mejor no generaban hace 5 años y no saben cómo manejar esa situación, no se logran adaptar a eso. Entonces lo despilfarran y a final de cuentas puede pasar, puede que no, pero de repente el dinero se les va y ya no supieron cómo no. ¿Por qué? Porque no hubo esta adaptación, ¿va? También hablamos de la aceptación. Va de la mano con la comprensión, es aceptar cuando sí hay y aceptar cuando no hay. Aceptar que unas veces puede que tengamos lo que queramos y hay otras veces que no. Entonces hay que trabajar también la parte de la aceptación, ¿sí? Y por último, y ligado al punto de arriba, la colaboración en familia. Es importante que todos en el lugar colaboren y todos en el lugar aporten, ¿sí? Porque estamos hablando de que obviamente en familia pues se tiene esta unión y todos tienen que participar. A lo mejor, por ejemplo, los niños chiquitos, eh, yo tenía una amiga que, sí, supongo que muchos lo han aplicado, ¿no? Les ponía un, ay, calendario iba a tareas diarias, ¿no? Por tarea les daba obviamente como un, una retribución, vaya, era como su trabajo de la casa. Sí, hay gente que, por ejemplo, puede estar de acuerdo con esto, hay gente que dice, no, yo por qué les voy a pagar si es su obligación. Pues sí, cada quien en este caso lo maneja de diferente manera, ¿no? Y cada quien tiene perspectivas diferentes y súper respetables, pero a ella eso le funcionaba. Entonces era como el aporte de sus hijos de alguna manera y ella hacía que los hijos se ganaran su dinerito, ¿no? A los muy chiquititos. Obviamente yo, a mi punto de vista, no está mal. Obviamente siento que es un proceso en el que pues igual enseñas a tu hijo a ganarse las cosas y le ayudas de alguna manera, ¿no? Obviamente el hijo tiene que saber que esas tareas, independientemente de que haya retribución o no haya retribución económica, las tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es parte de su aportación y ayuda en el hogar, ¿va? Pero también es esta situación importante de aprender a colaborar todos en familia. Tienen una inclusive los hijos la única responsabilidad.
a lo mejor para el papá es que estudie, bueno, esa es su colaboración. Sí, y a la larga de esa colaboración, el hijo debe entender que es para que obviamente tenga una buena situación económica. ¿No? A lo mejor el papá siempre quiere que el hijo estudie porque obviamente al estudiar pueden encontrar un mejor trabajo, se preparan y son profesionales en el ámbito en el que decidan estar, etcétera, etcétera. Pero todo a la larga desemboca en situación económica. O sea, todo lo que hacemos por los hijos yo creo que es para que tengan una estabilidad, ¿no? Estabilidad, ya lo mencionábamos en materias anteriores, estabilidad emocional, estabilidad física, estabilidad mental y estabilidad, por supuesto, económica, que es tan importante. Y también, por último, hablando de la solidaridad en este sentido económico, pues hay que fomentar obras de servicio comunitario. No sé si alguno de ustedes en alguna ocasión haya hecho algún tipo de servicio comunitario o acostumbre a hacer como obras de servicio o le gustaría hacer obras de servicio, pero esta parte yo creo que también es importante, yo creo que pues inclusive para uno, ¿no? Emocionalmente y humanamente, el empatizar con las personas y a lo mejor tener estas obras de servicio hacia los demás, hacia mi comunidad, y no necesariamente a lo mejor a manera económica todas, hay muchas obras de servicio comunitario que se hacen sin tener que dar dinero, pero también aportan a la sociedad, ¿no? Entonces es esta manera de vivir la solidaridad en comunidad. Sí, hasta aquí no sé si tengan alguna duda o pasamos a lo que sigue, que ya es más enfocado a lo económico. ¿Todo claro? Sí, todo bien. Muy bien, Todo vamos bien, a pasar. gracias. Excelente. Vamos a pasar al siguiente punto y que pues ya es un poquito más conocido, ¿no? Y es el tema de las deudas. Que obviamente todos sabemos que son, todos en algún momento a lo mejor hemos pasado por alguna u otra, a lo mejor no tan grave, a lo mejor un tanto ligerita que se pudo sacar, pero pues es importante conocerlo. Volvemos a lo mismo, todos los temas que tocamos son temas que todos sabemos. No, siento que a lo mejor muy pocas cosas hemos dicho en este curso nuevas para ustedes, porque la mayoría ya se conoce, pero yo creo que es importante pues darles el énfasis que merecen porque de repente uno pues obviamente no lo estudia, a veces ni siquiera se practica, ¿no? Eso que se sabe aunque se sepa. ¿Va? Entonces, vamos a empezar. Y aquí dice, ¿qué es una deuda? Bueno, pues es una obligación que tiene una persona para cumplir sus compromisos de pago. La deuda también es un concepto moral, ¿no? Inclusive cuando dicen ay, es que estoy en deuda con fulanito de tal porque me ayudó pues se engloba un concepto moral, o sea, es el compromiso la obligación que tiene una persona para cumplir su compromiso, ¿no? Y no solo de pago, a veces también, por ejemplo, por un favor que se les hizo o por a lo mejor una prestación y no necesariamente económica que se le hizo a esa persona, o sea, entonces el estar en deuda es tanto la parte económica como también esa parte moral, ¿no? De cumplir tu responsabilidad. Y bueno, pues las deudas son buenas o malas. Bueno, pues existen deudas buenas y malas, entendiendo o dependiendo de muchos factores, tanto el interés como el propósito de la deuda y el flujo de caja existente, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues suponemos que o las buenas serían pues la educación, activos de plusvalía, inversiones pagables, ¿no? Esas serían como las deudas buenas que a la larga pues te generan un beneficio, por así decirlo. Por ejemplo, los que invierten y se endeudan en la educación, por ejemplo, bueno, pues a la larga, el que a lo mejor está estudiando o en este caso, por ejemplo, al comprarle seguros de educación a los hijos, irlos pagando para que al final puedan ir a buenas escuelas, así, es una deuda que a lo mejor te trae una recompensa
a largo plazo, ¿no? Igual, por ejemplo, los activos en plusvalía y las inversiones pagables. Esto es, por ejemplo, te endeudas con eso, pero al final se supone que te trae un beneficio. Sí, esta es como el tipo de deuda buena. Y las deudas malas, bueno, pues son las que te generan los problemas financieros. Y aquí, por ejemplo, estamos hablando de los gastos o juegos impagables, ¿no? La gente que apuesta en casinos, la gente que compra y pues se le va juntando la lista de compras y al final nunca deja de comprar y obviamente pues nunca puede terminar de pagar, ¿va? Porque no concientizan esta parte. Entonces esa sería una deuda mala, porque a final de cuentas esa no te va a traer un beneficio. Estás gastando, estás derrochando tu dinero, pero al final ni siquiera tienes con qué cubrirlo, no puedes pagarlo, ¿va? Y continuando con este tema, bueno, pues cómo prevenir las deudas malas. Aquí, por ejemplo, cuando en nuestro actuar no nos mueve el bien común, pues uno se puede dejar llevar por el consumismo y las compras compulsivas, ¿no? Que a lo mejor todos lo hemos hecho en algún momento, pues quien no ha comprado algo que ni necesitaba, ¿no? El que, ay, está en promoción y ni siquiera sabes si lo vas a usar en algún momento, pero ya lo compraste, ¿no? Porque estaba en una muy buena promoción, no sé, del precio normal está el 70%, entonces está el 70%, ¿cómo no voy a aprovechar? ¿Quién sabe para qué me va a servir adelante? Ya le encontraré un uso, pero está muy barata, no la puedo dejar pasar, ¿no? O también, por ejemplo, pues el consumismo. Y son situaciones que a uno hasta la fecha yo creo que a todos nos ha pasado porque de verdad es muy fuerte esto del consumismo y las compras compulsivas, sobre todo, por ejemplo, en el Buen Fin o en este tipo de fechas de promociones muy tentativas, pero que si uno se pone a pensar, no siempre son las más convenientes. O sea, realmente cuando uno, y les digo porque, por ejemplo, hace poquito fue el Buen Fin, ¿no? Entonces, eh, hay productos que los suben de precio para luego bajarlos con la promoción. Entonces la gente es como de, wow, es que está a un super precio. Pues sí, pues es que así estaba, ¿no? Nada más a lo mejor no te diste cuenta. Hay otras cosas que sí valen la pena, obviamente es de buscar, pero volvemos a lo mismo. En estas situaciones, pues hay muchas empresas, hay muchos lugares en los que se aprovechan de esta parte, pero a final de cuentas pues uno tiene que saber que sí, que no, y obviamente uno tomar sus decisiones, ¿va? Pero son situaciones en las que podemos caer para tenerlo en cuenta. También, pues las envidias que nos impulsan a tener más que otros, ¿no? De repente que mi compañero de trabajo ya trae el iPhone, no sé en qué número va, 15, 16, y cómo él va a tenerlo y yo no. O sea, él que a lo mejor está en un nivel más abajo, ¿no? Él que está en un nivel más abajo que yo, ya tiene un iPhone y cómo yo no lo voy a tener, entonces yo tengo que irme a comprar uno. Sobre todo, por ejemplo, también en el tema de los adolescentes está mucho este tema. Compiten mucho para tener más que otros. Entonces, el otro día escuchaba a unos niños de una primaria, ¿no? De que yo tengo unos tenis, no me acuerdo la marca que dijeron, ¿no? Pero una marca. Y no, pues yo también. Y luego era como de, no, seguramente los tuyos son piratas porque no creo que tengas para pagarlos. Y el otro niño, no, sí, son originales, que no sé qué. Entonces dice uno, niños de primaria. O sea, niños de primaria compitiendo por quién tiene el mejor tenis de marca o si los tuyos son piratas y los míos son originales. ¿Cómo puede estar pasando eso? ¿Saben por qué? Porque justamente este tema de las envidias, ¿ustedes creen que esos niños piensan así por ellos solos? Claro que no, son situaciones que viven en sus casas y son comentarios que escuchan en sus casas y son comparaciones que escuchan en sus casas. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado también con esto. Recuerden que nosotros o todos los adultos son espejos de los niños. Entonces, todo lo que haga un adulto va a impactar obviamente en el niño. El cómo ustedes lleven su economía va a impactar a lo mejor en sus hijos. En cómo ustedes cuiden el dinero va a impactar en los hijos. En cómo ustedes les enseñan a los hijos a cuidar el dinero es importantísimo justamente por esto, ¿no? Entonces, bueno,
Vamos al siguiente punto que es la obsesión de estar a la moda, que va englobado a los otros que ya comentamos. Esta parte de tener las cosas de moda, independientemente de lo que sea o de para qué funcionen, uno quiere comprarlas porque están de moda. Y eso de verdad es tan necesario, por ejemplo, ¿no? Y aún obviamente volvemos a lo mismo, hay muchas cosas en las que uno cae de moda, porque pues te atrae, ¿no? Pero no siempre, pues uno tiene que a fuerzas estar a la moda y tenerlo de la moda, ¿no? Está como, no sé si ustedes han visto, ahorita hay unos tenis muy famosos que son literal, unos tenis sucios, así, son unos tenis que ya vienen como sucios, pero son de marca y están muy, muy caros. O bueno, son para uno, ¿no? Pero, pero se me hace un costo muy excesivo por lo que representa el tenis. O sea, está sucio, pero así lo venden ya. Y la gente los compra y sobre todo hay ahorita niños y adolescentes que los compran o los quieren porque están de moda y obviamente se respeta que a los niños pues les gusten esas cosas, ¿no? Porque también cuando fue adolescente también le gustaba seguir las tendencias y seguir las modas, pero fíjense también, por ejemplo, estas marcas, pues cómo de repente se aprovechan, ¿no? Y a lo mejor por ser esta como tipo de marca prestigiosa o cosas así, pues obviamente aprovechan eso y sabiendo que pueden sacar cualquier cosa y se les va a vender como pan caliente. Por eso es importante, obviamente, hablar con los hijos, que concienticen todas estas partes, que volvemos a lo mismo, no está mal. Si tienes, por ejemplo, la economía para poderle comprar esos tenis y tus hijos los quieren y todo, bueno, pues obviamente son los gustos de tus hijos y ellos sabrán, pues, qué quieren y qué no, ¿no? Pero es importante, sí, tratar de como explicarles estas cosas para que no, para que sepan que si lo quieren hacer, que lo hagan porque verdaderamente les gusta a ellos, porque verdaderamente es algo que les interesa, no por seguir una moda, no por seguir una tendencia, sí, no por estar en competencia con sus otros amiguitos, sino porque verdaderamente ellos quieren eso. ¿Va? Y por último, pues la necesidad de llenar un vacío también hace que caigamos en compras o en deudas, ¿no? Esto pasa muchísimo. Hay gente que siente ese vacío y a lo mejor su manera de sacarlo es, por ejemplo, yendo de compras. Y no importa si tiene o no dinero, va de compras porque necesita llenar ese vacío, ¿no? O sea, hay mucha gente que necesita calmar su ansiedad yendo de la ventada shopping, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, hay que cuidar mucho todos esos aspectos. Son aspectos en los que todos de alguna manera en algún momento hemos caído, que si lo entendemos de la mejor manera, bueno, pues no estamos exentos de pasar por algo así, pero sí podemos responsabilizarnos a partir de ahora y concientizar más nuestras acciones para mejorar nuestra economía, que es el propósito realmente de pues esta materia, ¿no? Que en conjunto pues se concienticen las situaciones que uno vive y que lo lleve a ver verdaderamente qué sí está bien y qué no está bien en mi economía para mejorarla, que ese es el propósito. ¿Va hasta aquí alguna duda? O pasamos a la siguiente. ¿O No, claro? ninguna. No, ninguna. Excelente. Súper. Vamos a la que sigue. Creo que todos han escuchado lo que es el buró de crédito, pero vamos a explicarlo. Este sirve como guía para las instituciones financieras para saber mi comportamiento frente a una deuda, ¿no? El buró de crédito es el que te marca, por ejemplo, si eres una persona que sacó algún préstamo, alguna tarjeta y no la ha pagado o tiene esta deuda, cuando dicen, pues te fuiste a buró de crédito, ¿no? Obviamente estás en esta institución financiera, te marca como pues deudor. Y muchos dicen, pues no pasa nada, al cabo en 5 o 10 años salgo y ya, ¿no? Pero realmente es importante pues cuidar este aspecto. ¿Por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, las personas, sobre todo las que se van a un nivel de deuda gigante,
de repente, pues sí, están en buró de crédito, pero a lo mejor a la larga, a lo mejor a corto plazo, pues uno no lo entiende de una manera tan objetiva, ¿no? Dice, ah, bueno, ahorita no pasa nada, al cabo no necesito como nada, simplemente me quedo ahí, en 5 o 10 años se me borra y ya, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Pero realmente, pues es importante tratar de no caer ahí, ¿sí? De tratar de pagar nuestras deudas, justamente por la parte moral, ¿no? Primeramente, pero también a lo mejor para tener beneficios a futuro. A final de cuentas, si tienes una buena economía y evitas caer en este tipo de situaciones, pues obviamente cuando lo necesites puedes tener un préstamo, cuando lo necesites a lo mejor inclusive si quieres sacar un carro, pues bueno, tienes esta como oportunidad, ¿no? Inclusive una casa, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante cuidar un poco esto. También es importante que anualmente o cada 6 meses ustedes estén checando su buro de crédito. ¿Por qué? Porque hay situaciones donde se ha dado que hay como esta parte de plagio de identidad y esas cosas. Entonces, puede que de repente haya préstamos o tarjetas o etcétera a tu nombre, aunque no lo creas. Han pasado situaciones, entonces yo creo que lamentar anualmente o cada 6 meses es importante estar checando que su buro conoce, ¿no? Más ni menos, que no haya nada que lo pueda dar en caso de que se haya dado. Digo, no pasa muy seguido, pero pues sí es una situación que se da y es un tip que recomiendo si no lo sabían. Si ya lo sabían, pues sigan revisando su buro, ¿va? Y bueno, viene otra parte importante de esta parte de las deudas, ¿no? Las compras a meses. Hay compras a meses sin intereses y hay compras a meses con intereses, ¿va? Y bueno, ¿para qué en general, para qué son estas compras? Una, pues adquieres productos que no podrían liquidarse en un solo pago, ¿no? Por ejemplo, un carro, una casa, me voy a los extremos, esas cosas, pues no creo que todos tengan el dinero de, ah, toma, ahí te va, te la compro en un solo pago, ¿no? Pues no. Obviamente, estas compras sirven para este tipo de productos que uno no puede liquidar. Y pues la otra parte importante es que conoces la cantidad de cada mensualidad, ¿no? Desde que te hacen, por ejemplo, una corrida en un préstamo o que tú vayas a comprar cualquier cosa a meses, tú desde el principio sabes cómo van a quedar tus mensualidades. Entonces, pues es cómodo porque ya de alguna manera en la mente lo tienes, ¿no? Y ya sabes de cada mes cuánto te va a llegar para que tú te puedas adaptar a eso. Y también, bueno, pues pagas en cómodas mensualidades y no te descapitalizas, porque así no tienes que estar pagando a lo mejor una cantidad enorme, sino son mensualidades pequeñas, de acuerdo al tiempo y el monto de lo que adquiriste, pero a final de cuentas, pues todo lo que se saca meses, pues es para esto, ¿no? Para que puedas pagar de manera cómoda y pues no te descapitalices en tu economía general. ¿Va? Las compras a meses sin intereses, de repente sí pueden estar bien, porque al final de cuentas pues no te cobran el interés y a lo mejor si no tienes en ese momento, bueno, pues lo adquieres y ya lo vas pagando a plazos. Las compras a meses con intereses, pues obviamente a veces no es ni que estén bien ni que estén mal, no, simplemente tienes la necesidad porque así era la única forma en la que podías comprarlo, pero sí hay que cuidar esta parte de las compras a meses sí ayudan, sí, pero tampoco es de que metas, por ejemplo, todo a meses y que al ratito ya todo tu sueldo se te vaya en esas compras porque no llevabas a lo mejor una cuenta bien o se te hace fácil, de repente dices, ah, de poquito en poquito, ¿no? Pero cuando ya sumas eso poquito, 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 que vas pagando cada mes, se te hace una cantidad enorme. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con esta parte de las compras a meses, ya sea eso sin intereses, porque a fin de cuentas, cada mes ya vas a tener que liquidar esa parte, ¿no? Entonces, imagínense si compras, no sé, una cantidad grande a meses sin intereses, pero luego tu mes también requiere gastos. Y tu mes también requiere, por ejemplo, despensa y comida y necesidades básicas. Entonces,
sí hay que cuidar esta parte para que justo te ayude a no descapitalizarte. Y bueno, creo que ya todos lo conocían en general. ¿Y qué hacer si ya tienes una deuda? ¿No? Esto también es importante porque pues puede pasar. Dice, en ocasiones la mejor manera de pagar deudas impagables, pues es pagarla con otros créditos con mejores tasas. Si yo estoy pagando una deuda, por ejemplo, una tarjeta de crédito, que lo vieron con la licenciada Jessica hace unas clases, ¿no? Si yo estoy pagando una tarjeta de crédito, la dejo de pagar, obviamente esa tarjeta me va a generar intereses. Sí, pero entonces, si yo dejo de pagar esos intereses, pues cada mes se me va a sumar más interés y más interés y más interés, a tal grado de que hay veces que esa tarjeta se te va de las manos y se vuelve impagable por los intereses tan altos que suelen manejar las tarjetas de crédito. Entonces, ¿qué convendría ahí? Si ya tienes esa deuda y no quieres a lo mejor caer en burón o quieres salir de eso, bueno, a lo mejor buscar, no sé, tipo un préstamo de banco que tiene una tasa de interés muchísimo menor que el de la tarjeta, cubres la tarjeta. Si sabes que ya de verdad la tarjeta por X o Y no la puedes manejar, se cancela y pagas este préstamo que tiene menor interés. Sí, que a lo mejor este sí lo puedes ir costeando porque además a lo mejor no se te va a ir generando más intereses mes con mes. Y a lo mejor esta parte de poco a poquito del préstamo que te dieron puedes ir pagando a comparación de la tarjeta de crédito que si la dejas de pagar, mes con mes se te van a generar más y más y más y más intereses. ¿Va? A esta parte se refiere. O sea, buscar ya a lo mejor un crédito con mejor tasa para que puedas cubrir esa parte que a lo mejor esa tasa está elevadísima. Y bueno, puede ser eso, con mejores tasas o también buscar un mejor plazo. Si a lo mejor la tarjeta de crédito, pues es, por ejemplo, de pues pagarla al mes, a lo mejor buscas un crédito que es a, no sé, 12 meses y bueno, ya te da más tiempo de cubrirlo y ya pagas la tarjeta y pues ya, el préstamo lo pagas, pero a meses, ahora sí que a meses si no te descapitalizas a lo mejor tanto y de esa manera tu deuda no se te hace impagable. Claro que volvemos a lo mismo, es concientizar estas acciones. O sea, un préstamo para cubrir otro préstamo y shalala, pues uno tiene que ser también de repente muy cauteloso en hacer este tipo de movimientos para cuidar que obviamente sea lo que mejor te favorezca y que no empeore más tu situación. ¿Sí? Pero bueno, el día de hoy sería ya todo. Ya acabamos la materia de economía y vamos por la última materia que es derecho familiar. Ya la última materia del curso, yo siento que se pasó muy rápido, pero pues ahí vamos, ya a punto de acabar todo el curso. Igual les vuelvo a comentar, gracias a los que se conectaron y para los que se conectaron después, les comento que la licenciada Jessica no nos pudo acompañar el día de hoy, pero eh, si ustedes tienen alguna duda específica del tema de economía familiar o algo que no haya quedado resuelto, me pueden mandar el mensaje por privado y yo se lo comparto a la licenciada para que les dé respuesta. Sí, de esta manera, bueno, ya tengan también, no se vayan con esa duda. No tendremos la clase especial que solemos tener, pero sí sí va a estar ella atenta a, obviamente, sus dudas y les va a dar respuesta a todas ellas. No sé si hasta aquí alguna duda, algún comentario. Hola, buenas noches. Yo Buenas noches, tengo Isabel. una duda. Por ejemplo, bueno, no en mi caso, sin embargo, ¿cómo puedo yo identificar si una persona compra o yo, por ejemplo, no, poniéndome de ejemplo, si yo compro o sea, ¿cómo identifico si estoy comprando por una necesidad es que comentabas algo interesante, que hay personas Ujú, que compran y compran y compran para llenar un vacío? Y ujú. por ejemplo, y puede ser que a veces nos vamos y compramos, pero compramos en demasía, pero es algo necesario. Y no sé, o estuve reuniendo 2, 3 meses y entonces en una sola compra fui y compré un montón de cosas, pero
pero yo las necesito. Sin embargo, Ajá. ¿cómo puedo yo identificar entonces si estoy como dentro de, pues no sé si de lo permitido o de lo normal, pero para también poder identificarlo, porque el ejemplo que ponías es interesante. Si imagínate un adolescente, ponías el ejemplo de los chicos, ¿no? Que estaban hablando y que luego andan presumiendo que cuál traen y demás. O sea, entonces, de alguna manera, el mensaje también es como que, pues tú puedes comprar compulsivamente o puedes comprar lo que quieras, pero al menos a mí como mamá sí me interesaría saber si mi hijo está comprando o empezando a comprar porque tiene un vacío, porque realmente lo necesita o por qué otra razón. No sé si me di a entender. Sí, mira, esto obviamente radica en el tipo de economía que tenga cada familia, ¿no? Aquí voy a poner un ejemplo. Obviamente, digamos, me voy a ir como al extremo, ¿no? Si ves que tu hijo ya tiene todos sus pantalones rotos, bueno, a lo mejor por necesidad necesita nuevos pantalones. Entonces, eso es cubrir una necesidad que hay, ¿no? A lo mejor tu hijo tiene un par de tenis que usan para su escuela, ¿no? Y ya los tiene todos rotos, bueno, es una necesidad que hay que cubrir, tener tenis. Pero aquí hay una parte importante. Aquí cuando hablo de comprar y comprar para llenar un vacío, es por ejemplo los que compran a tal grado de endeudarse. Sí, que es muy diferente, por ejemplo, Ah, si tu ok. hijo o tu hijo tiene a lo mejor tú a tu hijo le das mes con mes, o si trabaja él genera su dinero, y a lo mejor él quiere ahorrar para darse ese lujo y no se descapitaliza, está perfecto, porque al final de cuentas él está ahorrando para eso, es un gusto que se quiere dar y eso es súper válido. A lo mejor tú también tienes tus ahorros y a lo mejor ya juntaste, no sé, 5,000 pesos y obviamente eso todo extra de lo que necesita tu familia y puedes ir a darte tus lujos y comprarte lo que quieras, adelante, porque es un gusto que te quieres dar y eso está bien. A lo que voy es que te endeudes por cubrir esa parte cuando ni siquiera es tan necesario. No sé si con esto me doy a entender. Ah, ok. No, 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 sí, muchísimas gracias. ¿Sí? Es esa la parte a lo que vamos. O sea, una cosa es, por ejemplo, tener tú tus ahorros y gastarlos como tú quieras sin descapitalizarte de lo demás. O sea, que tus necesidades básicas y tus necesidades generales y tu economía familiar general esté bien cubierta y ya lo demás que tú ahorres con el tiempo que quieras gastar, pues ahora sí que es por pleno gusto y sabrás en qué lo gastas, obviamente, pues de acuerdo a lo que quieres en ese momento. ¿Va? Va, gracias. ¿No? ¿De que alguna otra duda, algún otro comentario? Muy bien. Entonces creo que sería todo por el día de hoy. Agradezco nuevamente mucho a los que se conectaron. Mañana estaremos compartiendo la clase en línea. Igual, yo creo que para los que la vean ya va a estar compartida. Pero bueno, pues muchísimas gracias y los esperamos la siguiente materia. Ya es la última, recuerden, el último empujoncito para terminar el curso. Muchísimas gracias y que pasen buenas noches. Igualmente, buenas Descansen. noches. Buenas Bye. noches. Bye Gracias, bye. bonita noche. Gracias, buenas noches.